Señor, gracias por este tiempo, gracias por este estudio, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a entender mejor quién eres y cómo eres, para entender mejor quiénes somos nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre, por tus bendiciones y todo lo que tienes para nosotros esta mañana. Te pido, Señor, por todos los pastores que están con nosotros, te pido que estés con ellos, Señor, y sabemos, Señor, que tú tienes mucha bendición para ellos. Te pido en el nombre de Jesús que estén bien, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las preguntas de la lección 3. Número 1. Hechos 10:38 revela que Jesucristo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Isaías 5:20 dice, ay de los que recuerda Santiago 1:2-4. ¿Qué produce la prueba de nuestra fe? Paciencia. Y la paciencia. Romanos 15:4 dice que por la paciencia y la consolación de nosotros tenemos esperanza. De acuerdo a Romanos 10:17, ¿qué viene por el oír de la palabra de Dios? ¿Qué son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe? En Gálatas 5:22. Número 7. ¿A quién nos dice Santiago 4:7 que debemos someternos? ¿Ah? Adiós. Échale el pulmón, dice. Échale el pulmón. ¿A quién debemos resistir? El chamuco. Romanos 8:28 declara que todas las cosas les ayudan a los que son llamados conforme a su propósito. Es lo mismo, pero diferente. Sí, yo entonces no es igualita, ¿no? De acuerdo a Santiago 1:12-13, la persona que soporta La tentación de tomar café. De no tomar café. es bienaventurada. Ok, estamos en lección número 4. Nos han enseñado una doctrina religiosa con base en Romanos 8:28. Pero si tú leyeras esta cita en su contexto y analizaras las palabras, no caerías en la trampa de una interpretación tan errónea. Mucha gente que no podría decirte ningún otro versículo de la Biblia puede citar Romanos 8:28, el cual dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La gente ha interpretado esto como si dijera, nada puede suceder sino solamente la voluntad de Dios. Este versículo no dice eso. No hay nada ahí que culpa a Dios por todo lo que sucede. Solamente está diciendo que el Señor puede tomar cualquier cosa que suceda y hacer que eso ayude bien. Pero tiene sus requisitos. La primera palabra de este verso es una conjunción y que une a este verso con los versos anteriores. Los versículos 26 y 7 estaban diciendo que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Porque conforme a la verdad de Dios, intercede por los santos. La palabra griega traducida como ayuda, literalmente significa en infinitivo, estar con alguien para auxiliar, cooperar, asistir. Describe una unión, no al Espíritu Santo
haciendo toda la intercesión por nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda cuando estamos intercediendo por Él. No lo hace, pero Él no lo hace automáticamente por nosotros. Él coopera con nosotros. Cuando empezamos a hacer lo que sabemos que debemos hacer y oramos, si le permitimos, el Espíritu Santo cooperará con nosotros, intercederá y producirá resultados sobrenaturales. Pero esto no sucede automáticamente. Tenemos un papel que desempeñar en esto. Eso es muy significativo, porque algunas personas dicen, bueno, todas las cosas ayudan a bien. No están ayudando a bien si no estás operando en intercesión. No solamente una intercesión humana, sino una intercesión en la que el Espíritu Santo te llena de energía y operas en su poder. Cuando el Espíritu Santo interviene y tú estás operando en una intercesión sobrenatural, entonces puedes afirmar que sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Entonces, de permitir que el Espíritu Santo coopere con nosotros. De esa manera. Ajá. A los que aman a Dios. Entonces hay dos requisitos más en esto. El versículo 28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Este versículo con frecuencia se toma fuera de contexto, como cuando la gente dice, bueno, Dios hace que todas las cosas ayuden a bien. ¿Te acuerdas de los dos adolescentes que mencionamos con anterioridad en el libro? Estaban consumiendo drogas y tomando alcohol. No pudieron dar la vuelta en el pavimento mojado y murieron. Esos adolescentes no amaban a Dios. No estoy tratando de ser malo con ellos. Sin embargo, podemos deducirlo por sus acciones. Lucas 6, 43, 44, la Biblia llama mentiroso a una persona que dice que ama a Dios, pero no refleja en su manera de vivir. Primera de Juan 2, 4 y 4, 20. Consumir droga y alcohol sobrepasa el límite de velocidad. Violan el principio de iniciar. Mucha velocidad al dar vuelta. Di lo que quieras, pero no hay indicación de que esos adolescentes amaban a Dios. El conferencista de la reunión evangélica para hombres de negocios que acababa de asistir a su funeral dijo, bueno, sabemos que Dios se los llevó. No sabemos eso. Hay mucha gente que mueren y se van al infierno. No todos los que parten de esta vida automáticamente van a estar con el Señor. Eso depende de la decisión de cada quien. Mi esposa y yo estábamos en Inglaterra cuando la princesa Diana murió en ese accidente automovilístico. A un pastor, uno de los niños de su iglesia le preguntó, ¿se fue al cielo la princesa Diana? Él contestó, bueno, depende de si ella conocía a Dios o no. Los medios masivos de comunicación tomaron eso muy fuera del contexto y plasmaron este encabezado en los periódicos por toda la Gran Bretaña. Un pastor dice que Diana está en el infierno. La gente se enojó en Inglaterra. Literalmente estaban temiendo la posibilidad de disturbios civiles porque alguien declaró la verdad
de que si ella no había hecho a Jesucristo su Salvador personal, se iría al infierno. No importa de quién se trate. Si esa persona no ha vuelto a nacer antes de que muera, se va al infierno. No es por todos sus pecados individuales, sino porque no hizo a Jesucristo su Salvador personal. Eso puede ser ofensivo para algunas personas, pero es la verdad. Tienes que tienes que creer para poder recibir. Qué interesante que no es por los pecados que se va al infierno, sí, por no ser a Jesucristo el Salvador. Pero era una persona buena que hacía muchas cosas. Ajá. Tuvo que ir al cielo. Por ejemplo, esa monja, ¿cómo se llama? La de Calcuta. Ya ves que, pues la mayoría, incluso hasta uno, creyó que se había ido al cielo, ¿verdad? Porque hacía buenas obras, pues hacía buenas cosas. Calcuta. Y vemos a Diana que también hizo buenas cosas, pues, humanamente y socialmente, pero realmente la verdad es otra. Ajá. Y cuánto, bueno, yo he estado en varios funerales y pues algunas veces no sé qué decir porque hay personas que no se convirtieron. Y me quedo, no digo nada. Pero a veces cuando platico con las personas les digo que pues que Dios quiso que murieran, no importa si son grandes o son jóvenes, que Dios quiso, pero en realidad vemos que no. ¿Verdad? Opera Dios o el Espíritu Santo, pero si le permitimos. Y de esa manera las cosas van a obrar para bien. Sí, decimos eso para consolarnos a nosotros y a los demás, pero no podemos hallar ninguna escritura que dice que es la voluntad de Dios que se muera tan joven, ¿verdad? Así es. Sí, algo que puede ayudar a saber cuando una persona fallece, bueno, es buscar, así cuando no sabemos que es cristiana o va a una iglesia, yo a veces les he preguntado que a la gente que estuvo ahí cerca, que cómo estaba, qué es lo que hablaba en los últimos días, si se pudo tener la oportunidad, si estaba enferma o padeciendo, no sé. Entonces yo creo que también, como de la abundancia del corazón habla la boca, podría, no estamos diciendo que aseguramos fue al infierno o fue al cielo, pero si dicen algo, pues que estaban, un tío acaba de fallecer y aunque él siempre profesó como el catolicismo, las últimas palabras de él en sus últimos días era como que se acercaban a Dios, que él tenía mucha paz, que perdonaran a toda la gente que los ha ofendido. Y entonces realmente, y reconocía eso, pues, de que iba a ir con el Señor. Entonces yo creo que más allá de esto, lo que salía de su corazón, bueno, yo así lo puedo reconocer, que tiene que ver con lo que hay en su corazón y que estaba profesando, pues, no, estaba profesando creer en Dios, estaba profesando perdonar. Entonces yo creo que era, como Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, creo que de una u otra manera, Dios, cuando tienes una creencia en Dios, Dios tan bueno que es, nos da la posibilidad de aceptarlo como el ladrón que estaba a un lado de Jesucristo. En muchos casos, pero sí, eso de afirmar si va al cielo o al infierno, pues es bien difícil realmente asegurarlo, ¿verdad? Sí. Sí, Jimmy, Mande. Rubén está tratando de conectarse. Escoge la vida. Escoge la vida. Como la verdad puede ser ofensiva, especialmente en un funeral, mucha gente simplemente dice, Dios está haciendo que esto ayude a bien y sabemos que está en el cielo, cuando no necesariamente es verdad. Hay consecuencias por nuestras acciones. Esta doctrina religiosa de la soberanía de Dios es la misma actitud que vemos en el mundo donde la gente se niega a aceptar la responsabilidad por sus acciones.
En vez de admitir que tienen un problema con la bebida, dicen, no puedo hacer nada al respecto, es mi herencia genética. No son responsables de nada. Simplemente le echan la culpa a algo o a alguien o a todo. A la sociedad, al color de su piel, al lugar donde crecieron. Si no pueden echarle la culpa a nadie más, simplemente le echan la culpa a su familia desintegrada. Pero el Señor dijo en Deuteronomio 30:19, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios no solamente te dio el examen, sino que también te dio la respuesta. Escoge la vida, pero date cuenta que Él te permite escoger. Tú tienes la capacidad para escoger. Satanás no hizo que te convirtieras en un patán. Tú escogiste ser un patán. A lo mejor durante tu vida te sucedieron algunas cosas malas que hicieron la vida más difícil para ti que para otra persona. Pero nadie, ni el mismo diablo, te puede hacer algo sin tu consentimiento y cooperación. De acuerdo a la psicología moderna, yo no puedo ser normal porque mi papá murió cuando tenía 12 años de edad. Crecí en una casa sin un padre. Los psicólogos afirman que estoy destinado a tener toda clase de problemas. Tú podrás preguntarte si soy normal o no. Sin embargo, mi mamá, que ya tiene 95 años, recientemente me dijo que nunca le di un problema ni por un momento. No atravesé por una etapa de rebelión. Crecí amando a mi madre. No me di cuenta de que estaba obligado a estar lleno de problemas si no tenía un padre. Nadie me dijo que debería tener estos problemas. Ok, dice el tema que sigue, una actitud análoga. En nuestra sociedad secular, nadie acepta responsabilidades por nada. Es tu culpa que yo sea como soy. En vez de culpar a los terroristas por lo que hicieron, alguna gente está diciendo, los Estados Unidos de América hicieron que los terroristas sean como son. Por favor, dice. Esta enseñanza radical de la soberanía de Dios es análoga a la actitud del mundo secular que se niega a aceptar toda responsabilidad. Simplemente le echamos la culpa a Dios. Él controla todo. Todas las cosas nos ayudan a bien. No, Él no creó esos problemas, pero sí, Él puede tomar esas cosas y hacer que ayuden a bien. En primer lugar, depende de que el Espíritu Santo interceda a través de ti, y en segundo lugar, tienes que amar a Dios. El tercer requisito, registrado en Romanos 8:28, para que Dios haga que todas las cosas ayuden a bien a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios es destruir las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. No funcionará si no estás resistiendo al diablo y peleando en contra de tu problema. Si lo has aceptado diciendo, oh Dios, gracias porque me diste este cáncer, entonces no va a ayudar a bien. Solo ayuda a bien si amas a Dios, si estás resistiendo el problema y si tienes determinado para destruir las obras del diablo. Si tú le permites al Espíritu Santo que obre a través de ti, entonces puedes tomar cualquier cosa que el diablo te aviente y adorará bien. Pero si aceptas el problema y dices, Dios, gracias porque mandaste esta prueba a mi vida, eso no ayudará bien, de hecho, te matará. Tremendo. La siesta. Cuando mi hijo mayor tenía 1 año de edad, un día yo estaba cargando una camioneta de madera para ganar un poco más de dinero. En esa época estaba pastoreando una iglesia en Texas. Hacía mucho calor, más de 35 grados centígrados.
y el sueldo de la maderería era pura tierra. Perdón, el suelo de la maderería era pura tierra. Joshua había estado corriendo y jugando. Llegó la hora de su siesta y él quería acostarse en ese suelo de tierra para dormir. Estaba sudoroso porque había estado corriendo. Yo sabía que si lo acostaba allí, se ensuciaría. También sabía que Jamie, su esposa, eso no le gustaría. Así que lo puse en la cabina de esa camioneta que estábamos cargando. La ventana estaba por encima de mi cabeza cuando puse a Joshua allí. Bajé los vidrios de las ventanas y le dije que se acostara y se tomara una siesta. A Joshua hasta se le espantó el sueño cuando él se puso de pie en la cabina. Él había querido subirse allí todo el día, así que se despertó, empezó a mirar por la ventana y a saludarme por los espejos retrovisores. Me acerqué y le dije que se acostara y se tomara una siesta. Me desobedeció y se levantó. Finalmente, le di unas nalgadas y le dije que se acostara y se tomara la siesta. Sin embargo, Joshua se encaramó por la ventana tratando una vez más de saludarme por el espejo retrovisor y se cayó de esa camioneta. Solo tenía 1 año de edad. Se golpeó el ojo y se cayó de cabeza en el suelo. Ese accidente pudo haberle roto el cuello o haberle matado o haberle causado algún otro problema grave. Estaba tendido en el suelo llorando. Corrí y lo abracé. Lo sostuve en mis brazos y oré por él. Cuando finalmente dejó de llorar, le dije, Joshua, esto es lo que te estaba sucediendo. Si me hubieras obedecido, esto no hubiera sucedido. Usé esa circunstancia negativa para enseñarle la lección. Si mi hijo hubiera sido como la mayoría de los cristianos, le había dicho a sus amigos, mi papá es un papá formidable. Me empujó de la cabina de esa camioneta, me amorató un ojo y me lanzó de cabeza para enseñarme a obedecerlo. Si alguien pudiera comprobar que un padre hace cosas como esas, el Servicio de Gobierno de Protección al Menor vendría, lo arrestarían y lo encarcelarían, porque esa no es la manera correcta para disciplinar a los hijos. Yo no sé, un niño de 1 año lo dejes ahí solo en la cabina del tractor para que espera que te obedezca. ¿Cuándo? ¿Por qué no saben nada? No, entonces, para mí es una mala ilustración. Y lo dice que tenía deseos de estar en la cabina. Sí, pero 1 año. Nació con el don de piloto. Ni siquiera la explicación. Dice que después le dije a su hijo, a mi hijo, que eso pues sucedió, así como él explicándole, pues no. Sí, mi hijo, no dice que le explicó. Sí, pues está medio raro. Que si hubiera obedecido, no hubiera sucedido. Pues obvio. Pero 1 año. Estaba esperando mucho de un niño de 1 año. Mucho. Y así, pues, nos podemos meternos en esa idea de que recién nacidos, pues, esperamos que vamos a obedecer todo. Que junten su zapato. Su chón. Yo digo, en el Evangelio, recién nacido, pues, no hay que esperar que van a obedecer todo, ¿no? Sí. Es cierto. A ver, Rubén, ¿quieres hablarle?
Ya tenemos poquito, nos queda poquito, entonces vamos a ver si a Rubén podemos meterlo. A lo mejor tiene, a lo mejor cambió, ¿no? Pues es lo único que tengo. Que no le funciona ya. Rubén. Sí, creo que el pastor Esteban cambió el teléfono, ¿no, pastor? Sí cambió el pastor Rubén el teléfono, ¿no? Sí, está usando de Valeria. Del esposo. Bueno, Rubén, ¿cómo estás? Sí, bien, aquí te escucho. A ti sí te escucho bien. Es- No quiere funcionar, no entiendo. Pero, ¿puede estar así o...? Sí, así lo ponemos. Tenemos nomás una pequeña parte nos queda de lo que estamos viendo ahorita. Y La última parte de la pero no tiene el libro. Entonces, vamos a terminarlo ahorita Sí, y ya vemos cómo podemos conectarte con el Zoom. Porque la verdad nunca me he conectado así. Dice Jimmy que al principio aparece opciones para usar audio y no sé qué. Y tienes que aceptarlo todo. Pero vamos a terminar ahorita porque creo que las reuniones de Zoom no duran mucho. no, adelante, pastor. Ok, Escucho, yo lo escucho lo que quieres. ok, muy bien. ¿Quieres terminar, Luis? Aquí está Luis, Goyo, Amado Saludos a todos, por favor, pastores ahí. y Jimmy. Aquí está Jimmy. Ok, Luis. Sin embargo, esto es lo que muchos cristianos están diciendo. Dios es el que me hizo tetrapléjico porque esto lo glorifica. Hay un famoso ministerio tetrapléjico que le echa la culpa a Dios por su condición, pero la verdad es que esa persona saltó de una roca a una alberca de agua que tenía un letrero que decía prohibido nadar. A pesar de eso lo hizo, desobedeció, se rompió el cuello y se convirtió en un tetrapléjico. Esta persona dice, Dios me hizo esto para hacerme reaccionar. Sin lugar a dudas, Dios usó esta situación porque esta persona se acercó a él mientras estaba en cama por su tetraplegia y no tenía nada más que hacer sino escucharlo. Ahora, esta persona alaba al Señor y atrae a muchas personas hacia él. Pero Dios no le hizo tetrapléjica. Esa es desvirtuarlo. El Señor no lo hizo. Si todo lo que haces es enfatizar la gracia y decir, todo depende totalmente de Dios, no podemos cambiar sus planes. La voluntad de Dios se manifiesta automáticamente. No tenemos nada que ver con eso. Entonces, en vez de que sea verdadera gracia bíblica, se convierte en una soberanía extrema de Dios. Pensar que Dios controla todo y que nada sucede sin su autorización. Es una manera de matar la fe. Déjame creer. Dejas de someterte. Ajá. Si verdaderamente crees eso, entonces simplemente vete a vivir en pecado, porque a fin de cuentas no podrías hacer nada si no fuera la voluntad del Señor. Sé tan carnal como quieras, porque no podría hacerlo si no fuera la voluntad del Señor. Eso desafía la lógica. Solamente una persona religiosa creería eso. ¿No es verdad? Sin embargo, a eso lleva una forma de pensar que enfatiza unos cuantos versículos que hablan sobre el hecho de que Dios es todopoderoso y que Él conoce el fin desde el principio
y los exagera de una manera desequilibrada. Demasiado. Sí, es interesante. Dios me lo hizo, pero él desobedeció y está viviendo sus consecuencias ahora. Y Dios no lo hizo así. Él lo hizo. Sí. Entonces, pero, como dice el verso, a los que están llamados y viven con su propósito, Dios hace todas las cosas para su bien, para el bien. Puede usarlo. Estoy pensando también en Nick, que nació así, sin brazos y piernas. Entonces, ¿quién hizo eso? Sí, Y- así. Y obviamente el pecado en el mundo es el que deforma todo, pero ah, es un asunto para masticar, creo. El domingo me tocó predicar de 3 versículos que sacamos de contexto. Y investigando, la verdad, le quitamos muchos beneficios cuando no damos la palabra como es. Mucha responsabilidad de los cristianos. Yeah. ¿Verdad? Entonces yo me quedé impactado con el que dice Romanos 8:28, me parece que está. Y también leí Juan 3:16. Ujú. Que siempre se lo damos a un recién convertido. ¿Verdad? Y hablamos enfatizando del pecado, pero no. El versículo habla de que nos vino a dar vida eterna. Ujú. Y dice Juan, me parece que la vida eterna significa tener una relación con el Padre y con el Hijo, que lo conozcamos. O sea, que tengamos una intimidad con Él. ¿Verdad? De eso se trata el versículo. ¿Verdad? Entonces, cuando no lo predicamos como es, o no le damos el tema que es, sacamos de contexto las cosas, pero también le quitamos a las personas responsabilidades que habla de la escritura. ¿Verdad? No recuerdo el otro, ¿verdad? Pero sí, pues, viendo lo que se está comentando ahorita, realmente está fuera. Como debe ser. Sí. Como eso es la ilustración de la persona enferma de Sí. tetrapléjico, ¿verdad? Pues pasó eso, según la ilustración, porque se arrojó de cierto lugar y pues se quedó su cuello. Pero después dice que se convierte, más o menos la ilustración va por ese lado, y entonces ya él conoció al Señor. Y de esa manera Dios ayuda para bien. O sea, las cosas malas, Dios hizo que saliera algo bueno. Aquí como en este caso. ¿Qué pasó? Bueno, que se convirtió en el momento ese, cuando estaba ya enfermo con el tocar. Esa es la diferencia, ¿no? De que si Dios ayuda a los que son llamados de acuerdo a su propósito. ¿Ah? Amado, ¿quieres Sí. orar? Amén. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor. Padre, gracias por Rubén, gracias, Padre Ceter, por Jimmy, por Esteban, por Luis, por Gregorio, Señor, por mi vida, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor. Padre, en estos temas, Señor, que nos edifican, Señor, que nos hacen crecer, pero también, Padre Celestial, que estamos, Padre, conociendo cada día más, Padre, de tu carácter, conociendo cada día más de ti, Señor. Gracias porque estos temas traen descanso, Padre, a nuestra vida, Señor, y nos hace vivir, Padre, gozándonos con tu presencia, Padre. Que tenemos un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios que no está enojado con nosotros, sino que lo único que deseas es demostrarnos el amor que tú tienes hacia nosotros. Gracias, Padre, te damos por esta reunión, Señor, y que cada día se añadan, Señor, demás pastores, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.